Estamos en comunicación directa con el doctor médico, psiquiatra, Carlos Oviedo, que es sanitarista, diplomado en salud pública y especialista en planificación de servicios de salud, y además fue el director del Hospital Ramos Mejía y el Hospital Gandulfo, y todo digamos, un seguidor, ¿no?, de los ideales de Ramón Carrillo. Ya hemos escrito en el Primus sobre Ramón Carrillo, pero ahora lo va a contar mejor él. Doctor Carlos Oviedo, mucho gusto. Darío Lauría lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. En principio, como para hacer así una introducción más profunda, ¿qué es lo que más lo identifica o cuál es el mejor ejemplo y por qué que usted considera del doctor Ramón Carrillo? Bueno, el doctor Carrillo fue nuestro primer ministro de Salud de la República Argentina, fue el padre de la medicina social de nuestro país, y que su obra durante casi 10 años fue un ejemplo para la Argentina y para todo el resto de Latinoamérica. Imagínense que hasta ese momento el desarrollo de la salud pública era muy escaso en nuestro país, y con él se desarrolla una cantidad enorme de hospitales a lo largo y a lo ancho de todo el país, centros de salud, centros materno-infantiles, producción de medicamentos a través del laboratorio de Mesta. Cuando él asume el cargo había más de 300.000 casos de paludismo, y cuando él deja el cargo prácticamente había desaparecido el paludismo. Bueno, hubo él, y a partir de una gestión política de Perón y de Evita, se garantizó el derecho a la salud de nuestro pueblo en esos años, y eso perduró durante décadas, se puede decir que en muchos aspectos hasta ahora. Por eso le costó tanto al neoliberalismo destruir mucha de esa capacidad instalada que se había construido en la época de Carrillo. ¿Se podría decir, Carlos, que Carrillo estaba muy lejos de lo que se conoce como la comercialización de la medicina? Sí, todas las antípodas, porque él pensaba al ser humano con esa frase que lo pinta claramente, cuando decía: frente a las enfermedades que genera la miseria, la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Y él quería decir que el proceso de salud, enfermedad, muerte, más allá del hecho biológico, tiene condicionantes y determinantes socioeconómicos. Entonces Carrillo se paraba de ese lugar, y por eso pensaba también que un paciente al estar internado había que pensar en el alta social. Significaba que cuando saliera del hospital o del sanatorio de estado internado tenía que tener trabajo, tenía que tener una vivienda digna, bueno, una serie de factores que eso fueron dejados de lado por la medicina comercial, podemos decir, ¿no? Le comento, Carlos, usted es especialista en el tema, además es psiquiatra, hablando del tema de la vivienda digna relacionado con la salud. A mí me tocó hace unos años recorrer algunas clínicas psiquiátricas para hacer algunos informes, y resultó ser que me decían los médicos tratantes que había quienes podían darlo de alta, pero bueno, el tema era que nadie se hacía cargo del paciente y no tenía dónde vivir en principio, ¿no? ¿Usted cómo lo ve ese tema? No, claro, eso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se promulgó la Constitución de la ciudad, se puso como uno de los ejes la desinstitucionalización de los pacientes, poder avanzar en la eliminación de manicomios, pero para lo cual había que construir hospitales de día, casas a medio camino, una serie de factores que pudiesen contener a los pacientes, y que todo eso lamentablemente se ha hecho muy poco en estos casi 18 años que tiene de existencia la Constitución de la ciudad. Bueno, evidentemente para ese tipo de pacientes el manicomio no es lo mejor que hay, al contrario, ¿no? Entonces, si no hay un Estado que no se hace cargo de esto, es muy difícil poder avanzar en la resolución del problema. ¿Se puede decir que el gobierno de la ciudad en materia de salud serían 4 puntos, 5? ¿Cuántos puntos le daría, Carlos? Y la verdad que creo que el gobierno de la ciudad, en estos 7 años que gobierna, se ha perdido una oportunidad muy importante, porque la ciudad maneja uno de los presupuestos más importantes de salud del país. Son más de 12.000 millones de pesos que se gastan en salud en la ciudad, muy mal distribuidos, una mala redistribución de los recursos, con grandes desigualdades. No podemos comparar lo que es el norte de la ciudad con el sur, donde hay zonas como es
la Comuna 8, los barrios de Lugano, Soldati y Riachuelo, donde no hay un solo hospital, donde faltan camas estatales y los pacientes concurren al Hospital Santo Llano o al Hospital Piñero o al Hospital Pena, que están saturados por un lado por los pacientes de la ciudad y también por los pacientes que vienen del conurbano. Eso usted lo vivió, por ejemplo, cuando era director del Hospital Ramos Mejía, ¿verdad, Carlos? Sí, eso, nosotros teníamos una gran afluencia de consultas del conurbano y también problemas. En aquel momento era un año difícil, la provisión de insumos y también la descentralización sanitaria no existía, esto que tanto se habló, y las compras estaban centralizadas en un montón de aspectos, lo cual dificultaba la gestión. Esto que también hoy sigue ocurriendo, ¿no? Lamentablemente estas cosas no se han resuelto. Yo creo que con una buena gestión, como la que nosotros pudimos desarrollar en el Hospital Gandulfo, se demuestra que un hospital son instituciones que si recuperan el sentido para el cual fueron creados, pueden cumplir su tarea en la comunidad, proveer de salud, garantizar un montón de aspectos que hoy lamentablemente los hospitales, tanto de la ciudad como del conurbano, no lo garantizan, ¿no? Carlos, usted fue integrante de una investigación en cuanto a combatir al mal del Chagas, ¿es correcto, no? Sí, nosotros comenzamos en el Hospital Gandulfo a investigar la posibilidad de crear o volver a sintetizar una patente, que era la patente del Nifurtimox, que es la primera droga que se crea contra el Chagas, que fue a mediados de la década del 60, que fue abandonada, que es unos medicamentos huérfanos, que solamente lo está produciendo hoy El Salvador para la cura de la enfermedad del sueño en África, y que lo que nosotros buscábamos a esa partícula de Nifurtimox, cargarla en una nanopartícula, que era crear una nueva partícula para poder generar una terapéutica para el Chagas crónico, que hoy realmente no hay una terapéutica adecuada. Bueno, eso después en el Gandulfo nos fuimos del hospital por problemas con la atención y porque terminó cerrando el laboratorio, y hoy en día estamos llevando adelante a través de un convenio entre la... Hola, sí, yo lo escucho, Carlos, lo escucho. Lo estamos llevando adelante, esa investigación entre la Facultad de Medicina y el FONTAR, a través de un subsidio del Ministerio de Ciencia y Técnica. Estamos llevando adelante la síntesis del Nifurtimox, que pensamos llegar a su fin antes de fin de año, y también la creación de una nanopartícula para poder desarrollar las pruebas preclínicas, ¿no? Entonces, creo que realmente sería un hecho muy importante para la medicina argentina. Perfecto. Otra pregunta que también está relacionada con este tema de las investigaciones. Carlos, yo honestamente como periodista no la sé responder porque información no tengo, y usted seguramente como médico, psiquiatra, bueno, especialista en salud, etcétera, y toda la trayectoria que tiene, tal vez sabe responder algo. Es muy común que uno conversa con la gente o con quien fuere, y quedó como una materia pendiente en la República Argentina que nos preguntamos muchas veces qué pasó con el tema de la acrotoxina. ¿Fue un mito? ¿Fue real? Bueno, en realidad científicamente no hubo ninguna, de hecho, comprobable, más allá de que, como todo el cáncer, como una patología realmente muy compleja, que se han avanzado en muchos aspectos. Uno puede hablar de la acrotoxina, pero también uno no puede olvidarse el desarrollo de lo que fue los anticuerpos monoclonales con nuestro último premio Nobel, César Milstein, que fue un hecho muy importante para atacar a los diferentes tipos de tumores de otro lugar. La acrotoxina no ha tenido la aprobación de la ANMAT, y más allá de eso, para mucha gente que cree y que siente que eso le puede servir, puede ser que en algún momento los ayude en cuanto a no interfiera en su tratamiento a lo tradicional.
pero realmente creo que no ha sido el camino más serio para avanzar en cuanto a una terapéutica para el cáncer. Cambiando de la óptica de salud, Carlos, pero todo tiene que ver con todo. Usted también es integrante, digámoslo así, del partido Aluvión Ciudadano, ¿correcto? Sí. Bien, perfecto. Y están preocupados u ocupados, usted me comentará, referente a los hechos de inseguridad en el Santoyani, por ejemplo. Bueno, es un poco lo que yo escribí una nota hace poco donde defendía el criterio de que los problemas de inseguridad en el sur de la ciudad de Buenos Aires son estructurales, ¿no? A mí me tocó hace muchos años trabajar en lo que fue el Elefante Blanco, que en aquel momento dentro del Elefante Blanco, en Ciudad Oculta, había un centro de salud, que era el centro de salud número 5, hoy se ha mudado a otros lugares, que depende del Santoyani, y ahí había muchos problemas de inseguridad. Estoy hablando de hace más de 25 años. Y que estos problemas de inseguridad se dan en cualquier hospital o sanatorio, que lógicamente los problemas se exacerban cuando un equipo de salud no tiene condiciones para dar respuesta terapéutica, cuando un médico o una enfermera no tiene el material necesario, insumos, medicamentos, o no hay la tecnología adecuada para dar respuesta, los problemas se agravan. Pero cuando un hospital y su equipo de salud están insertos en una comunidad y hay un proyecto sanitario detrás de ese hospital, y que ese hospital reúne las condiciones necesarias para dar respuesta, como a nosotros nos pasaba, porque la verdad que en 5 años de gestión del Hospital Cantulfo nosotros tuvimos muy pocos antecedentes de violencia, algún antecedente los fines de semana en la guardia, pero muy poco, porque realmente la gente quería el hospital y estaba comprometida al hospital porque veía que el hospital encontraba un montón de respuestas. Cuando vos vas a un hospital y no tenés problemas para conseguir un turno, tenés problemas para conseguir una cirugía. Mire, el otro día me estaban comentando que acá en la ciudad hay casi un año de demora para poder hacer alguna operación de vesícula en un paciente que tiene un importante grado de ictericia, ese paciente que está en amarillo. Y realmente, entonces, ¿qué pasa? Ese paciente termina después siendo operado por la guardia en una situación mucho más compleja, ocasionándole más gasto al sistema de salud y con posibilidades de que su salud también se descompense muy rápidamente. En definitiva, más allá de que en cada hospital, en cada lugar de salud tiene que haber seguridad, no es lo fundamental. Lo fundamental es que ese equipo de salud pueda dar respuestas a su comunidad. Y cuando no da respuesta a su comunidad, comienzan los problemas. Puntualizando sobre el tema del elefante blanco, Carlos, uno de los problemas era la basura acumulada también en ese lugar, ¿verdad? En cuanto a la población que hay. Bueno, sí. A mí me tocó el año pasado recorrer con gente del barrio, la villa, lo que es Ciudad Oculta, y la verdad que la situación de basura, de ratas, de los problemas cloacales, de desagües que no existen, sigue siendo un problema tan grave. No ha cambiado en nada en más de 25 años. La verdad que da mucha pena ver cómo hay una mala utilización de los recursos, cuando se gasta tanto en algunas cosas y no se garantiza que el sector es muy importante en nuestra población, porque ahí viven más de 20.000 personas. Exacto. En ese barrio que no se haya hecho nada, absolutamente nada para resolver ese problema. Y después uno escucha a los funcionarios de este gobierno, cuando Macri, jactarse de que se ha avanzado mucho, uno ve propagandas que son muy lindas para mirarlas, pero que realmente cuando uno va y recorre los lugares se da cuenta que hay otra realidad. Y no pasa solamente con Ciudad Oculta, pasa en muchos de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Ha aumentado la cantidad de personas que viven en situación de emergencia, y a veces uno escucha a los funcionarios y parece que están relatando, como están fuera del problema. Cuando hablan de seguridad, cuando hablan de inflación, cuando hablan de empleo, parece que el tercer presupuesto del país, como es esta ciudad, no está en condiciones de intervenir en nada de estos problemas, solamente comentarlos y mirarlos desde afuera, y después decir lo que voy a hacer a nivel nacional cuando no lo pudo resolver en una ciudad como es Buenos Aires. Así que realmente
es muy alarmante. Yo la otra vez leía que el gobierno de Macri había ido a la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, y que el Banco Ciudad se iba a transformar en agente financiero de la Municipalidad de Río Cuarto. Epa. Y realmente es y que todo eso se hace con respaldo de los porteños, porque después somos los ciudadanos de esta ciudad que tenemos que garantizar con nuestros recursos los problemas que puede ocasionarse si hay algún problema económico financiero con la Municipalidad de Río Cuarto. Yo digo, si el gobierno de la ciudad, que no le ha transferido el dinero a las comunas, ¿cómo va a ser para resolver un problema de Río Cuarto cuando no puede resolver problemas de su comuna, y específicamente de la Comuna 8, como es la seguridad de la Comuna 8, cuando se puede resolver sencillamente? Bueno, son cosas que llaman la atención, y a uno le preocupa que haya tanto blindaje mediático en torno al jefe de gobierno para ocultar muchos hechos que realmente son muy alarmantes. Lo que pasó en el Santillán podría pasar en el Piñero, en el Pena, en muchos hospitales de la ciudad, porque realmente hay muchos problemas. Entonces, evidentemente, mientras esto no se resuelva y el periodismo siga sin repreguntarle, dejándole que Macri se pida con toda tranquilidad y sin poder profundizar cada uno de estos los problemas, difícilmente encontremos respuesta, ¿no? Uh-huh. Y referente al tema de seguridad y del Santoyani, ¿es por el lugar que se encuentra ubicado, por el tema de la falta de seguridad en el hospital? No, por eso yo voy a decir, la falta de seguridad, por un lado está el Santoyani está en la Comuna 9, Uh-huh. ¿no? Que no es un lugar más inseguro de lo que puede ser donde está ubicado el Pena o el Argerich o el Piñero. Y los hechos de inseguridad tienen que ver con situaciones, quizás por un lado, que puede ser que no haya habido la suficiente seguridad desde el punto de vista de la metropolitana, que creo que está a cargo de la seguridad de los hospitales, sí, pero también es un hospital que tiene problemas en dar respuestas en cuanto a la posibilidad de contar con todos los elementos necesarios que el hospital necesita. Mire, el año pasado el Santoyani tuvo graves problemas en la sala de neonatología porque había un desagüe cloacal, el piso de arriba, que se filtraba, con lo que eso podía ocasionar para la salud de los chicos que recién nacen y que deben pasar un tiempo en esa sala de neonatología. Bueno, así como esos problemas, seguramente si eso después desencadena un problema con los familiares de algún chiquito o con sus padres, y bueno, esto después se genera un relato que hubo problemas de falta de seguridad. Pero yo le vuelvo a reiterar, cuando un hospital recupera el sentido por el cual fue creado, que es atender y garantizar el derecho a la salud de su comunidad, y tiene los elementos necesarios para dar respuesta, difícilmente se generen problemas graves de seguridad con el equipo de salud. Uh-huh. El otro día comentaba un colega en una nota que el Hospital Durán, no sé si nombraba el Santoyani, creo que también, y otros hospitales estaban excedidas las morgueras, es decir, que había cadáveres, como quien dice, para utilizar una palabra criolla, para despachar, y ya estaban fuera de tiempo. Sí, seguramente, eso no me extraña. ¿Puede ocurrir eso, doctor? Puede ocurrir porque las heladeras puede ser que tengan mal mantenimiento, que estén saturadas, y cuando no hay una buena planificación, ese tipo de cosas una barbaridad. Puede ocurrir. Pero sí, yo también quería resaltar el tema de que muchas veces la población pide mayor, estoy viendo el tema de seguridad. Mire, cuando yo fui director de Ramos Mejía, la comisaría octava está enfrente del hospital. Sí, correcto. Yo día por medio muchas veces iba con médicos a hacer denuncia a la comisaría del robo en aquel momento eran los pasacasés que se robaban de los autos del estacionamiento del hospital, los medicamentos que se robaban en el hospital. Bueno, la posibilidad de que haya mayor personal policial en una institución médica no significa que se va a garantizar la seguridad. Uh-huh. En esto es un trabajo muy serio que se debe trabajar cada equipo de salud de cada hospital
con su comunidad y generar las condiciones para que hechos de violencia no ocurra. La mejor manera es que la comunidad participe de la gestión del hospital. Es importante que la comunidad sepa qué problemas un hospital tiene, que vea cómo el hospital compra, qué insumos tiene, qué stock tiene. Nosotros lo hicimos en el Gandulfo. La comunidad formaba parte de un consejo asesor de gestión y donde los vecinos estaban interiorizados de sus problemas. Y esto va más allá de las cooperadoras, porque muchas veces las cooperadoras no cumplen con esta tarea, sino que están alejados de esta problemática. Por último, doctor Carlos Oviedo, ¿quiénes son los candidatos de su partido, Aluvión Ciudadano? ¿O todavía no está definido? No, todavía no está definido. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo por tratar de pedir la revocatoria de mandato de Macri, que era juntar firmas para poder llamar a un referéndum revocatorio, pero realmente, a pesar de que hemos juntado más de 100.000 firmas, entendemos que hay un gran problema, una gran complicidad del arco político de la ciudad de Buenos Aires y de la mayoría del arco político, no de todo el mundo. Y también, más allá de las posibilidades que ustedes nos dan para poder hablar, hay un blindaje mediático muy importante que la jefatura de gobierno de la ciudad ejerce para que muchos de estos problemas sean tapados. Entonces, la posibilidad de construir una democracia participativa, que sea nuestro desafío, tomando en cuenta muchos de los ejes que plantea la Constitución de la ciudad, es muy difícil llevarlo adelante porque son más las trabas que se ponen para poder desarrollar este tipo de tareas. Entonces nosotros todo este tiempo estuvimos trabajando en esto, que lo vemos muy, muy difícil, y no nos hemos dedicado a ver cuáles van a ser los candidatos. Todavía no lo hemos decidido cuáles van a ser los candidatos para el año que viene, me parece que todavía falta un tiempo. Nos hubiese gustado que la ciudad pudiese discutir sobre temas que tienen que ver con la agenda de la ciudad y no estar atravesados por problemas nacionales como hoy lo está, y realmente creemos que es necesario que la ciudad pueda discutir cuáles son los problemas más importantes que tiene y las medidas para poder resolverlos. Perfecto. Doctor Carlos Oviedo, médico psiquiatra, le agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, muchísimas gracias. Bien, ¿no?